Sí, buenas tardes con todos. Les vamos a hablar sobre la patología de la boca y faringe. Pásale, por favor. Bueno, primero sobre la patología de la boca. Esta es una patología inflamatoria, incluye una amplia variedad de patologías que se manifiesta, puede ser de manera tanto cutánea como mucosa. Entonces, bueno, tenemos las infecciones bacterianas. Estas van a estar normalmente causadas por gérmenes comensales de nuestra cavidad oral, como son los cocos gram positivos, los negativos, los bacilos gram negativos y los anaerobios. Entre los cocos gram positivos vamos a tener a los estafilococcus aéreos y a los estreptococos que se presentan con mayor frecuencia. Los estafilococos pueden producir la estomatitis o inflamación de la mucosa bucal, y los estreptococos, para que provoquen infección, debe existir una lesión mucosa preexistente y nos va a manifestar una gingivitis eritematosa. En el segundo caso de los cocos gram negativos, estos pueden producir una faringitis gonocócica y esto va a cursarse, como vemos en la imagen, con un eritema en la parte faringoamigdalar y también menos frecuentemente puede producir gingivitis. En los bacilos gram negativos se puede producir lo que se conoce como rinoescleroma, causado por la Klebsiella. Esta es una enfermedad granulomatosa crónica y se va a ver masas granulomatosas en las fosas nasales y también puede afectar otras áreas vecinas como el paladar, las encías y el labio superior, igual como vemos en esta imagen. También puede presentarse aquí el chantro blando, que es una enfermedad de transmisión sexual por Haemophilus ducreyi y va a manifestar estas ulceraciones bucales que son muy dolorosas. Y finalmente los anaerobios, el Fusobacterium, este va a provocar esta manifestación que se conoce también como boca de trinchera, y es esta gingivitis ulcerosa, se localiza entre las papilas dentales, en las encías, y puede provocar incluso lisis ósea, y también se extiende a toda la cavidad bucal. Es muy dolorosa, las encías pueden estar hemorrágicas con necrosis o ulceraciones. Ya. Siguiente, por favor. También tenemos entre estas bacterianas las espiroquetas. Tenemos por el sífilis, que es causada por Treponema pallidum. Esta se caracteriza primero por la aparición del chancro de inoculación. Luego tenemos al chancro sifilítico, que va a estar, de manera infrecuente en la boca, sin embargo podría presentarse. Esta sífilis secundaria aparece 6 a 8 semanas después y va a presentar lesiones eritematosas, con erosión, con pápulas, con úlceras. Y finalmente la sífilis terciaria va a estar en la cavidad oral con estas gomas sifilíticas y con glositis, como podemos ver en la imagen que tenemos este chancro en el dorso de la lengua. Siguiente, por favor. Tenemos a las micobacterias. Aquí se va a producir la lepra por Mycobacterium leprae. Las lesiones bucales van a ser no muy frecuentes y se van a observar sobre todo en los estadios más avanzados de esta enfermedad. También se puede presentar en la región de los labios con esta forma de nódulos que van a ser difusos y deformes y terminan por ulcerarse, y al cicatrizarse dejan fibrosis. Y esta ulceración también puede estar en la bóveda palatina. También tenemos la tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis. Aquí igualmente las formas que se producen en boca y faringe no son muy comunes, pero se puede producir por la infección primaria o Degón, que es la penetración del agente infeccioso por espacios o soluciones de continuidad. Entonces, cuando llega a la boca, va a ser más frecuente que se presente en encías, en paladar o en el piso de la boca. Se puede presentar también en el borde de la lengua como erosiones en forma de úlceras, como podemos ver en la imagen con eritema y cubierto por una costra. Y cuando eliminemos esto, vamos a ver que tiene un fondo hemorrágico y granulomatoso. Siguiente, por favor. Ahora tenemos las infecciones virales.
entre ellas el papilomavirus. Este está causado por el virus del papiloma humano. Actualmente, bueno, tenemos al tipo 5, 6, 8, 9, 11, 16 y 18, los cuales tienen potenciales oncogénicos y se asocian a estos carcinomas. Igual, ¿por qué se ocurre? ¿Cuál es la patología? Del papiloma humano, el virus. O sea, es igualmente una infección de una enfermedad de transmisión sexual. Exacto, claro. Ya. Entonces, en la cavidad bucal vamos a poder observar ciertos tipos de lesiones, como son las verrugas, como vemos en esta imagen, y estas pueden estar en los labios, en el paladar, y se pueden asociar al papiloma 6 o 16. También puede haber hiperplasia del epitelio, luego los condilomas y también una papilomatosis oral florida, que se conoce a las grandes verrugas, que son múltiples, y estas pueden ya evolucionar al carcinoma. Siguiente, por favor. Ya, tenemos el virus del herpes simple. Esta puede producir la gingivoestomatitis herpética. Esto afecta sobre todo a menores, a infantes menores de 4 años, y vamos a tener lesiones en forma de vesículas que en menos de 24 horas ya van a formar erosiones o úlceras que pueden ser sangrantes, dolorosas, se pueden encontrar en los labios, en encías, en el paladar, en la lengua. La base es amarillenta, puede tener un halo eritematoso, y estas se curan espontáneamente entre unos 8 o 10 días sin dejar secuelas. Pásale, por favor. Y tenemos otro tipo que es el herpes recurrente labial, y esta se da después de la primoinfección y puede desarrollarse recurrentemente, sobre todo en el paladar duro o en la encía o en los labios. Y comienza primero como con prurito, con escozor, y después de 2 o 3 días van a aparecer estas vesículas que se agrupan como en ramilletes y luego se van a romper formando costras. Y esto puede durar entre 8 o 15 días. Y el tratamiento de elección que se prefiere aquí es el aciclovir. Ya, siguiente, por favor. Otro virus que tenemos es el de la varicela zoster, que nos puede producir primero la varicela y después del herpes zóster. Y la varicela aparece en las personas que no tienen los anticuerpos antivaricela zoster. En las lesiones van a ser pequeñas vesículas que igual tienen este halo eritematoso y puede estar en la mucosa yugal, es decir, el revestimiento interno de las mejillas, también en el paladar, en la orofaringe. Estas vesículas pues se rompen fácilmente y dejan como un tipo de cráter que es algo doloroso. Y el tratamiento que se puede usar aquí es sintomático. Y el herpes zóster, este en cambio se presenta en personas de edad avanzada e inmunodeprimidas. Y en la boca se puede presentar en forma de un exantema, igual de vesículas, que es doloroso, y unilateral. La siguiente, por favor. Tenemos al Molluscum contagioso. Esta es una infección viral de la piel, de las mucosas. La transmisión se hace por contacto directo y a menudo igualmente puede ser de transmisión sexual. En el nivel de la boca se manifiesta con pequeños nódulos, como en forma de ombliguitos, que están en la mucosa de las mejillas o en el paladar, en la lengua o en los labios, tal como observamos en estas imágenes. Siguiente. Tenemos el paramyxovirus, que puede producir sarampión, exantema súbito o el síndrome de Kawasaki. Con respecto al sarampión, esto pues nos va a dar a nivel de la mucosa las manchas de Koplik, que son estas pequeñas manchas como puntiformes en forma de puntitos de un color rojo intenso y son irregulares. Pueden tener como un centro azul o blanco y estas preceden al exantema que se va a presentar en unas 24 a 48 horas. Esta es las marquitas que dejan sobre todo a nivel de las mejillas internas. El exantema súbito, este es benigno, igualmente se presenta en niños pequeños y se asocia con las faringitis y tiene una curación espontánea. Y
en el síndrome de Kawasaki, estas son, igualmente se presentan como vesículas exantematosas con fiebre en los niños y se va a presentar con al menos 5 de 6 criterios, que son la fiebre persistente, con una inyección de las conjuntivas, lesiones bucales, aquí se va a presentar labios que están fisurados, eritematosos, y la lengua, como observamos en esta imagen, es demasiado rojiza, incluso se conoce como lengua en fresa. Y otras modificaciones en las extremidades, como descamación en manos, pies, adenopatías, entre otros. Ya, pásale, por favor. Tenemos las infecciones micóticas de la cavidad bucal. Aquí, bueno, los hongos son saprófitos del tubo digestivo, es decir, que bueno, se encuentran en el tubo digestivo, también en la piel, en las mucosas, pero se pueden volver patógenos cuando tenemos modificaciones como, como prótesis dentarias, como enfermedades como la diabetes o secundarias a tratamientos antibioticoterapias o corticoides. Entonces se puede presentar la candidiasis. Está más comúnmente producida por Candida albicans y se puede presentar en la boca como muget o la candidiasis aguda pseudomembranosa y se va a presentar como estas membranitas blanquecinas algodonosas, como vemos en la imagen, que están adheridas y se pueden desprender con facilidad, dejando a la mucosa inflamada. Y van a afectar el dorso de la lengua, también la mucosa yugal, el paladar duro, la zona faríngea también, y suele ser frecuente en los recién nacidos y en los niños o adultos inmunodeprimidos. Por ejemplo, en los jóvenes adultos puede ser un signo de infección por VIH. Y el tratamiento va a ser con medidas higiénicas, primero eliminando factores irritativos, como este tipo de comidas irritantes, y realizando lavados con bicarbonato, también con soluciones de nistatina o con miconazol. Y si es que tenemos formas de mayor gravedad, podemos usar el fluconazol o el ketoconazol por vía oral. Siguiente, por favor. Tenemos otra patología común, que es la estomatitis aftosa recidivante. Esta es una patología de etiología desconocida, sin embargo, se menciona que tiene algunos factores genéticos o inmunitarios o microbiológicos, o incluso también se asocia con el estrés en las personas o después de sufrir algún trauma oral. También tenemos algunas patologías que pueden cursar para que se presente esto, como inmunodeficiencias, como el SIDA, como déficit de zinc, déficit de hierro, de ácido fólico, de vitamina B12, enfermedad de Crohn, faringitis o incluso por el ciclo menstrual. Bueno, en la clínica vamos a ver como en las imágenes aftas menores, que estas son pequeñas úlceras que se presentan aquí en la boca de manera redondeada, son dolorosas, de un color blanco y con bordes eritematosos. Y se encuentra sobre todo en la mucosa de los labios, en el fondo del vestíbulo, en los bordes laterales de la lengua y con menos frecuencia en el paladar duro o en las encías. Y estas aftas pueden cicatrizarse de 5 a 6 días y puede haber brotes cada 3 o 4 meses. Y tenemos también las aftas mayores, que estas son lesiones aisladas o de pequeño número, pero de un tamaño más grande, aproximadamente de 2 centímetros de diámetro en adelante. Igual son redondeadas, pero son más dolorosas, más profundas, su fondo es blanco amarillento. Y el tratamiento que podemos usar pueden ser antibióticos o corticosteroides tópicos, sin embargo, para controlar los brotes, o se puede hacer un tratamiento general con corticosteroides en caso de que haya un fracaso con el tratamiento tópico. Bien, siguiente, por favor. También tenemos patologías alérgicas, como es el angioedema. Este se presenta de forma hereditaria o adquirida. Entonces tenemos el angioedema adquirido, este suele ser el más frecuente. Se ve como un edema que es firme y bien delimitado y no es pruriginoso. Y aquí puede afectar los párpados, los labios, la lengua, la faringe e incluso la glotis, pero puede remitir en algunas horas. Y el tratamiento de elección son los corticoides por vía oral o parenteral, y sobre todo si tenemos un edema de glotis, ya es una
emergencia, entonces se precisa hacer un tratamiento hospitalario. Y el angioedema hereditario, este es más raro y se debe al déficit de una enzima que es la inhibidora de la fracción del complemento y puede producirse por traumatismos o por estrés o ansiedad en la persona o incluso también por la menstruación o el uso de anticonceptivos. También va a estar afectadas las extremidades, la cara, las vías aéreas y también las vísceras. Siguiente, por favor. Tenemos patologías pigmentarias también en la cavidad bucal. Las hiperpigmentaciones pueden tener diversas causas como genéticas, la acantosis nigricans, metabólicas como la hemocromatosis, enfermedades endocrinas como es la enfermedad de Addison, carenciales por déficit de vitamina B12 o por tóxicos como usar antimicóticos o otros fármacos como quinidina o por enfermedades inflamatorias. Las leucodermias, en cambio, significa que hay una disminución de la pigmentación normal de la piel y de las mucosas. También se puede deber a causas genéticas, como puede ser el albinismo, por causas físicas como el frío, las radiaciones, por causas químicas como estar expuesto a cosméticos o inflamatorias u otras enfermedades, otras patologías como el vitíligo. Y también tenemos otros trastornos de la pigmentación que puede tratarse de un eritema o más bien relacionados con tumores, como el neuroectodérmico o enfermedades malignas como los melanomas. Siguiente, por favor. Ya, tenemos también patologías de la epidermis de la boca. Aquí tenemos el eritema multiforme. Este se caracteriza porque hay lesiones cutáneas que están distribuidas de manera simétrica y hay lesiones en forma de vesículas, de ampollas en esta mucosa. Puede tener una evolución espontánea y afecta sobre todo a adultos jóvenes de sexo masculino. Esta se va a diagnosticar mediante histopatología. También podemos observar edema, alteraciones oculares, fisuras en esta unión dermoepidérmica y las ampollas y congestión vascular que ya les mencioné. El tratamiento en las formas menores puede resolverse espontáneamente en 3 semanas y si hay lesiones orales se puede dar medicación sintomática. Y en casos más severos pues podemos utilizar corticoides sistémicos como 30-50 miligramos de prednisona o metilprednisolona. Y las formas que son más graves, pues necesitarán tratamiento hospitalario. Pásale, por favor. Ya, tenemos el pénfigo. Aquí vamos a hablar de las dermatosis ampollares, en donde Perdón, chicos, por la bulla. Siguen nomás. No se preocupen. Bueno, este se produce porque hay anticuerpos IgG y antígenos en los queratinocitos, es decir, que es una enfermedad autoinmune y puede producirse por igual en ambos sexos, masculino y femenino, pero en los adultos mayores, 50-60 años. Tenemos, como vemos en las imágenes, ampollas de color blanquecino que están rodeados por eritema y el tratamiento que se usa aquí, los corticoides como la prednisona vía oral de 1 a 3 miligramos por kilo de peso al día. Ya, chicos, esto es más para que tengan una idea, ¿no? Pero no hablen mucho de patologías porque esto es más creo que para posgrado. Que tengan una idea, vamos bien. Sí. Bueno, igualmente ya para finalizar, para hablar de la patología de unión dermoepidérmica y de la dermis e hipodermis, tenemos el líquen plano. Su etiología es desconocida, pero se piensa que tiene una teoría inmunológica, es la que más se acepta por la presencia de los linfocitos T. Aquí vamos a ver que existen pápulas de algunos milímetros de diámetro de un color como violáceo y tenemos a la forma reticular, como vemos en la primera imagen, que se presenta con líneas blanquecinas como que elevadas, como en disposición de arboriforme en las mucosas yugales
Y tenemos la forma atrófica erosiva, que se caracteriza por un adelgazamiento del epitelio y incluso, o sea, por este adelgazamiento puede llegar a erosionar las zonas, como por ejemplo la lengua, que es en donde más frecuentemente se presenta. Y el tratamiento igualmente van a ser los corticoides de manera más efectiva, puede ser de forma local o sistémica. Siguiente, por favor. Hablando con respecto a lo que sería la patología de la faringe, vamos primero a hablar del anillo de Waldeyer, que es una estructura circular del tejido linfoide localizada. ¿Quién habla? Yo. ¿Quién eres Christopher. tú? Christopher. Ah, ya, dale, por favor. Yo. Que nos brinda lo que es la protección y defensa de la vía aérea y digestiva y procesa y desencadena una respuesta inmune. Esta respuesta inmune es tanto general como a nivel local. A nivel general, da lugar a la producción de lo que son inmunoglobulinas, que luego pasarán al torrente circulatorio y al tubo digestivo. Y a nivel local, a través de la producción de inmunoglobulinas secretorias mediante un mecanismo denominado simbiosis linfoepitelial. A estos vamos a considerar las estructuras que están en este anillo, que es a nivel de las adenoides, que se encuentran a nivel de las coanas, en el área 5 de Cota, las amígdalas tubáricas, cerca de las trompas de Eustaquio, las amígdalas palatinas, que se encuentran en los pilares anteriores y posteriores del velo del paladar, y las amígdalas linguales, que se encuentran en la base de la lengua. Muy bien. Con respecto de las patologías que vamos a comenzar hablando, es la adenoiditis. La Ya, adenoiditis, pero que entonces, ¿qué es la adenoides? ¿Dónde está? ¿Qué es la adenoides? Que es lo típico que preguntan o vienen los papás. Resumen de qué es adenoides. es una, ¿cómo se llama? Una amígdala, que se encuentra en la parte posterior de la ¿Y espalda. qué es la amígdala? ¿Qué tipo de tejido es la amígdala? Tejido linfático. Exacto, es tejido linfático que se encuentra en dónde. En la parte posterior de la espalda. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué tiene que decir? Adenoides es un tejido linfático que se encuentra atrás de las conas, más o menos atrás de donde, abajo de la nariz. ¿Listo? De donde desemboca la nariz, ¿ok? Sí. ¿Y por qué se produce la misma? Es por una inflamación de la amígdala faríngea. Esta es un cuadro muy frecuente en la población infantil, sobre todo en pacientes con hipertrofia de dicha amígdala. Esto es más frecuente en las edades de 3 y 6 años. Esta suele estar causada por lo que es una infección bacteriana, aunque en muchas ocasiones esto suele ser por sobreinfecciones en un cuadro en base a un cuadro catarrovírico anterior. La etiología de la misma puede ser tanto viral como bacteriana. Viral puede ser por adenovirus, rinovirus, y bacteriana especialmente por estreptococos del grupo A, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae. Los síntomas es la parte más importante que tenemos que tener a consideración, que es un niño que llega con respiración bucal y ruidosa, va a presentar lo que es apnea del sueño, ronquidos nocturnos, una voz nasal, mucosidad persistente, un mal aliento como listosis y la sensación de oído tapado, ya que la relación con la adenoiditis también está en conjunto con lo que es como su complicación más frecuente, la otitis media. Algo importante pero mencionar es que esta suele durar entre 5 y 10 días, cursando con secreciones espesas, abundantes, insuficiencia respiratoria nasal, tos irritativa y vómitos. No obstante, también vamos a hablar de lo que es la adenoiditis crónica. Esta se refiere al paciente que ha presentado al menos 4 episodios al año, descartando lo que es una sinusitis. El cuadro clínico de estos pacientes es una obstrucción nasal crónica, respiración bucal, babeo de la almohada, tos crónica intermitente por la rinoidea posterior. Se presenta y esta generalmente es nocturna. Pero, ¿cuál es lo característico de estos pacientes? También a mencionar que tienen una alteración maxilofacial, pero esto se muestra más en lo que es la fascia adenoidea, que es lo característico como llegan estos pacientes, que llegan pacientes con lo que es boca abierta, cara alargada, mordida abierta, asimismo también los dientes se encuentran en mal estado, el paladar superior elevado, labio superior pequeño, mientras que el labio inferior es agrandado, y por eso es que tienen alteraciones maxilofaciales, hundimiento de los pómulos y ojeras, ya que estos niños también se los detecta porque tienen un bajo rendimiento en la escuela, ya que no tienen un adecuado descanso. Ya que, como mencioné anteriormente, estos pacientes tienen lo que es una apnea del sueño, no descansan adecuadamente. No obstante, ¿cómo Es realizamos? decir, duermen pero no descansan.
Y al no descansar, ¿qué pasa? Se vuelven irritativos y presentan un bajo rendimiento. Porque es exacto, son irritativos, son niños inquietos. Y como les decía, ya no todo, aquí y ahorita se han acostumbrado a que todo niño tiene TDAH, trastorno hiperactivo. No es que todo niño tiene TDAH, son niños que no duermen, simple y sencillamente no duermen. Entonces, como no duermen, se vuelven irritables para no dormir, sí o no, inquietos más que irritables, perdón. Entonces son niños inquietos, son niños que están jugando, son niños que les molestan el cabello de los otros, etcétera, etcétera. Y es por eso. Entonces, al igual, al no dormir, al no descansar, no secretan hormona. ¿Qué hormona te secretan en la noche? En la corteza cerebral. ¿Cuál? No, la, No secretas el cortisol. Al cortisol. no secretar el cortisol, son niños chiquititos. Son niños que no comen bien, son niños pequeños, son niños respiradores bucales. ¿Ok? Sigue. Dale nomás. Con respecto al diagnóstico, en este siempre vamos a preguntar si ha tenido muchos cuadros repetitivos de infección, entonces ya no son gripes a repetición, sino cuadros de rhinosinusitis crónicas que pueden ser. Preguntar si ha tenido problemas en oídos, si ha tenido problemas de otitis a repetición, porque recordemos, si buscamos la anatomía, estas adenoides están localizadas en la cola y también están cerca de la trompa de Eustaquio. Entonces esto puede causar los procesos infecciosos eh, que pueden relacionarse con su complicación más frecuente, que es las otitis. Otra pregunta que le vamos a realizar al padre es si el niño Ya está, Andy. ya pueden ver la pantalla. Sí, ya se ve. Otra cosa importante que mencionar es cómo es la calidad del sueño de los niños. Si el niño ronca, si se levanta cansado. Por lo general, otras preguntas que se le realizan es cómo es su rendimiento escolar, ya que estos niños no se concentran con facilidad. También se les asocian como el síndrome de pierna de inquietas y pasan siempre con la boquita abierta, como vimos anteriormente, la fascia adenoide.
Una forma que vamos a utilizar para el diagnóstico es la rayos X lateral de cabo. Es una evaluación radiográfica de la nasofaringe y es un método simple para determinar el tamaño, forma y posición de las adenoides. Esta se realiza con la boca cerrada para respirar por la nariz y con el Recording cuello, in progress. con el cuello extendido. En esto podemos ver lo que es la hipertrofia adenoidea y también cómo se va estretando la columna, lo que produce lo que es esta adenoiditis. Igualmente en el gráfico de abajo podemos ver esta hipertrofia y cómo se ocluye el paso. No obstante, para ver cuál es el grado de obstrucción, hay el índice de Fujioka, que nos permite ver cuál es el grado de obstrucción, dándonos un grado 0, una ausencia de tejido adenoideo. Un grado 1, ya vamos a ver un 33% de obstrucción. Un grado 2 de un 66% de obstrucción y un grado 3 de una obstrucción completa. El grado 1 es normal en los niños y grado 2 y 3 ya van a requerir una adenoidectomía, que ya son quirúrgicos. Como podemos ver, son ya una obstrucción del 66%, incluso en el grado 3 ya hay una obstrucción completa. No obstante, otro método para evaluar esto es la rinocoscopía posterior, que se lleva a cabo mediante un fibroscopio flexible que permite visualizar la hipertrofia adenoidea y el grado de obstrucción de las vías respiratorias. Y también el rinofibrolaringoscopía, que se utiliza para valorar el grado de inflamación, obstrucción y aspecto de las adenoides. No obstante, el tratamiento de la adenoiditis aguda va a ser mediante lo que son lavados nasales, el uso de AINES o el paracetamol, y antibióticos en caso de que sea de origen bacteriano, pero esto más en lo que serían las adenoiditis agudas, en lo que podemos utilizar lo que son metalactámicos o macrólidos, en los cuadros muy intensos, siempre y cuando se comprueben que es de origen bacteriano. No obstante, ya en las adenoiditis crónicas, vamos a requerir lo que es una adenoidectomía. Las indicaciones para la misma son una obstrucción nasal crónica diurna de más de 6 meses de evolución, otitis media aguda recurrente, otitis media con supuración crónica, síndrome de apnea del sueño, ya que estos niños, como vemos, no pueden descansar, rinosinusitis aguda recurrente o crónica. No obstante, después vamos a revisar lo que son la faringitis y la amigdalitis. La faringitis es el dolor, inflamación y el enrojecimiento de la faringe, y su causa principal va a ser viral. Mientras que la amigdalitis es la inflamación de las amígdalas y su causa, estas son infecciones tanto virales como bacterianas. Ambas pueden causar los siguientes síntomas, como son problemas para respirar, cambios en la voz y ocasionalmente ronquidos, fiebre y dolores articulares, sensación de dolor y cansancio, dolor y dificultad para tragar. La dinofagia es como el síndrome característico de la que son las amigdalitis. Las amígdalas aplanadas y enrojecidas, ganglios del cuello doloroso o agrandados, garganta inflamada y o roja. Ocasionalmente la garganta y las amígdalas pueden tener una secreción, lo que son blanquecinas, y el dolor de garganta, cabeza y oídos, que ocasionalmente se asocian a dolor estomacal. No obstante, vamos a revisar como tal lo que es la faringoamigdalitis, que es la inflamación aguda de lo que son las paredes de la faringe, que incluyen las amígdalas, el paladar y la úvula. Esta generalmente se va a transmitir por lo que son las gotículas, o también en los niños por lo que comparten en ciertos objetos, especialmente en lo que son las edades escolares, donde son más susceptibles, y además en las épocas de invierno. La etiología de la misma, como mencioné, pueden ser virales, estas debidas a rinovirus y coronavirus, que se suelen acompañar de lesiones cutáneas, los adenovirus, que afectan a niños de entre 3 y 6 años, donde es típica la afectación conjuntival, las adenopatías y la fiebre, los virus de la influenza, acompañados de mialgias y cefaleas, cuadro típico gripal, el virus de la Coxsackie, que es característica del mano, boca, pie, y el herpes virus con el enantema. Bacterianas, especialmente lo que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, estafilococos, neumococos, estreptococopiógenes, hongos como cándida, pacientes inmunodeprimidos con múltiples tratamientos de antibióticos, corticoides inhalados o quimioterapias, y acción térmica como alimentos calientes o vapores. La diferencia entre una faringoamigdalitis de origen viral y bacteriano, esto tomar en cuenta, especialmente tomando en cuenta lo que es la edad, que son menores de 4 años y mayores de 45 años, y de origen bacteriano, especialmente en edades de 5 a 15 años.
La temporalidad, esta es una presentación temporal variable, mientras que la bacteriana es estacional, especialmente en la temporalidad de lluvias. El inicio de origen viral es progresivo, mientras que la de origen bacteriano es súbito. Los síntomas principales va a ser en la de viral, una odinofagia leve, mientras que en la bacteriana puede ser fiebre y odinofagia moderada o severa. La fiebre también es más alta en la que se trata de carácter bacteriano. Síntomas secundarios, tos, conjuntivitis, rinitis, dinorrea, mialgia, diarrea, tonía o afonía. En la bacteriana es la cefalea, náuseas, vómitos, exantema, dolor abdominal. Los signos faringios, el eritema y exudado, la inflamación moderada a severa y el exudado, y las adenopatías múltiples y pequeñas ausentes en la viral y grandes y dolorosas a nivel si se produce de carácter bacteriano. No obstante, vamos a ver la faringoamigdalitis bacteriana, cómo se presenta con lo que es mayor exudado a diferencia de la viral, y la faringoamigdalitis viral, que se caracteriza por ser más hiperémica y sin tanto exudado. También vamos a verlo. Chiquito, porque están haciendo construcciones. Espero porque no te meten la sequela de arriba. Ay, perdón, chicos. Perdón. La presentación brusca en el caso de las bacterianas, mientras que en las víricas es de un carácter gradual. También el dolor es poco intenso en las víricas, a diferencia de las bacterianas. Como vemos también la presencia de las adenopatías. No obstante, también vamos a valorar lo que son los grados de estas hipótesis. Pregunta de examen. Vamos a ver de Malapati la clasificación. Vamos a ver un grado 0, donde las amígdalas son intravélicas o removidas o ya son removidas quirúrgicamente. No obstante, podemos ver cómo no se encuentran agrandadas. En el grado 1 ya vemos unas amígdalas que ocupan más del 25% del espacio orofaringio, como podemos ver en la imagen. En el grado 2, estas amígdalas ya ocupan entre el 25 y 50% del espacio orofaringio. En el grado 3, estas amígdalas ya ocupan el 50 al 75% del espacio orofaringio, y en el grado 4 ya estas amígdalas ocupan más del 75% del espacio orofaringio. Como vemos, ya están demasiado agrandadas. No obstante, para el diagnóstico vamos a usar lo que es la escala de predicción clínica de Centor. Esta tiene una sensibilidad que oscila entre el 49 y 74%. Una especificidad entre el 58 y 76%. No obstante, esta también ya ha tenido ciertas modificaciones. Esta va a evaluar dentro de sus criterios lo que es la fiebre alta, dándonos un punto, exudado o hipertrofia amigdalina, un punto, adenopatías cervicales dolorosas, un punto, y la ausencia de tos. ¿Para qué usamos esto? Para diferenciarla de una viral o de bacteriana. Esta se utiliza para ver si el caso se trata de una faringoamigdalitis bacteriana. Dentro de las modificaciones se usa también lo que es la edad, de 3 a 14 años, un punto, de 14 a 44 años, 0 puntos, y mayor a 45 años, incluso le resta un punto. No obstante, de 0, 1 o 2, la probabilidad es del 3 al 17% de aislar estreptococos, y de 3 a 4 puntos, la probabilidad es del 56% de aislar lo que es estreptococos, porque la característica, el agente bacteriano más usual que se puede encontrar es estreptococos beta-hemolíticos. No obstante, también nos muestra lo que es la probabilidad de infección bacteriana con los mismos para el tratamiento y manejo. Si el paciente presenta de 0 a 1 puntos, que es menor al 10%, no requiere un antibiótico o prueba complementaria. 2 puntos, que es del 11 al 17%, utilizo lo que son antibióticos si el exudado prueba rápida son positivos, y de 4 a 5 puntos, ya corresponde al 52%, ya doy un tratamiento empírico con antibióticos. También tenemos la escala de predicción de Fairbairn, donde también evalúa lo que es la fiebre durante las 24 horas anteriores, purulencia, pus en las amígdalas, asistir rápidamente dentro de los primeros 3 días posteriores al inicio de los síntomas, amígdalas severamente inflamadas, sin tos ni coriza, que es inflamación de las membranas mucosas de la nariz, dándonos de 0 a 1 la probabilidad Aquí del más, 13. chicos, lo que me interesa, si está bien todas tus escalas. Aquí tienen que, por favor, tienen que darle lo que es la clasificación de Paradise y la de Santor.
Y aquí lo que me interesa es que ustedes empiezan así como les digo, vean oídos, vean las gargantas. Y tienen que diferenciar cuando en verdad hay una bacteriana de una vírica. La foto que tú pusiste está bien. La bacteriana tiene esas placas blanquecinas, en cambio la vírica no y solo es rojita. ¿Ok? Y uno de los síntomas creo que más característicos para ver la de viral o bacteriana es la tos. Yep. No obstante, ante la sospecha clínica, la prueba estándar de oro es el cultivo de frotis faríngeo. Su sensibilidad varía del 90 al 95% y su especificidad entre el 58 al 95%. Otra es las pruebas rápidas de detección de antígenos, que tardan pocos minutos. Estas pruebas tienen una sensibilidad de un rango del 65 al 96% y una especificidad del 68 al 99%. Y las pruebas antiestreptolicina, que es una prueba rápida de aglutinación de látex para determinar los anticuerpos antiestreptolicina. No obstante, el tratamiento de estas va a ser según el agente etiológico. Hay la importancia de diferenciar de una etiología viral a una etiología bacteriana, ya que en muchos casos se da antibióticas de forma desmesurada, siendo una etiología viral. Y como sabemos, no sirve para nada dar antibióticos si se trata de origen viral. Pero ya en el caso de tratarse de una etiología bacteriana, los antibióticos sí se deben emplear. En caso de ser viral, solo se utiliza lo que son paracetamol. Y ya en el caso de ser bacteriano, utilizaríamos como primera elección lo que son las penicilinas, juntamente con lo que son el paracetamol y el ibuprofeno. Y en estos tratamientos se tiene que evitar el uso de corticoides de inicio. No obstante, las dosis de la penicilina en adultos puede ser de 500 miligramos vía oral cada 6 a 8 horas. Y la duración del tratamiento, que es importante, es de 10 días. En los niños podemos usar lo que es la amoxicilina, 80 miligramos. Con respecto ya a lo que es la faringitis crónica, estas se dan por zona de confluencia de las vías aéreas y digestivas superiores. Estos se presentan por lo general en portadores crónicos de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Estos se deben a que estos pacientes ya han tenido tratamientos antibióticos que fracasan en un 25%. Esto debido ya que no completan el régimen de los 10 días de tratamiento. Estos también se relacionan con estados inmunitarios o por factores irritantes externos. También tenemos relacionados a tóxicos, como son el consumo de tabaco, alcohol, contaminación atmosférica, el polvo y el aire contaminado. La mucosa muy inflamada, sobre todo a nivel de los pilares anteriores, y pueden mostrar tanto un aspecto atrófico como hipertrófico. También tenemos relacionados a pacientes con patología nasosinusal, que es la obstrucción crónica de las fosas nasales, que favorece la respiración bucal. La rinosinusitis crónica, con rinorrea mucopurulenta constante. También tenemos lo que son el reflujo gastroesofágico y otras enfermedades gastroesofágicas, cuando el contenido gástrico del esófago llega hasta la faringe y la laringe, presentando síntomas como pirosis, regurgitación, gastralgias y sobre todo tos seca persistente. Enfermedades locales como amigdalitis crónicas. La clínica suele coincidir en dolores espontáneos como edinofagia y halitosis. En la exploración se aprecia lo que es la retención de calcio en criptas amigdalinas que deja salir un líquido turbio a la presión en el pilar anterior. Y las enfermedades en general, que también se encuentran relacionadas con la diabetes, hiperuricemia, hipocalcemia y dislipidemias debido a las modificaciones vasculares generales y nerviosas que estas mismas provocan, y las alergias, en especial de origen alimentario, que motivan hiperactividad de la mucosa local, predisponiendo a los cuadros inflamatorios. La clínica de esta faringonephritis crónica son las molestias faringias de difícil de caracterizar. Estas se presentan con una dionifagia matutina, rinofrea pegajosa posterior, raspeo, sensación de quemadura, picor, sensación de cuerpos extraños y repetición de las degluciones. Esta podemos encontrarla como una congestiva simple o catarral. Tenemos una faringe, como vemos en la imagen, enrojecida y brillante, con un exantema difuso que recubre todo el velo del paladar y faringe. Tenemos purulenta o mucopurulenta, que se vela una mucosidad que cubre una faringe congestiva por el efecto irritativo de la rinorrea posterior constante. Una atrófica, que aparece una mucosa lisa, seca, sin islotes linfoides. Es una faringe amplia y adelgazada. E hipertrófica, mucosas granulosas hipertróficas que indican existencia de folículos lenticulares rosados o amarillentos.
No obstante, para el diagnóstico es una adecuada historia clínica y la exploración otorrinolaringológica completa, una nasofibroscopía, así como la exploración de las áreas ganglionares cervicales y de las glándulas tiroides, y exámenes de laboratorio y biopsia de la lesión ante lesión de la mucosa sospechosa. El diagnóstico diferencial, vamos a encontrar lo que son tumores de vías aerodigestivas por un antecedente de consumo de tabaco y alcohol. Predominan los síntomas dolorosos, a veces asociados a lo que es otalgia, alteración del estado general, disfagia, aparición de adenopatías o lesiones mucosas, enfermedades granulomatosas, donde destacan la tuberculosis, sarcoidosis, sífilis, faringitis virales específicas como el SIDA, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes virus, faringitis bacterianas específicas como la difteria, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y infecciones micóticas. El tratamiento para ellas se debe plantear más desde el punto de vista etiológico y preventivo que el sintomático. No obstante, vamos a emplear lo que son normas higiénico-dietéticas, suprimir factores irritativos externos como son el alcohol, tabaco, la restricción de la sal, realizar una dieta hipoglucémica y abundante aporte hídrico, el tratamiento regional, tratamiento del reflujo gastroesofágico como son el inhibidor de la bomba de protones, a dosis elevadas durante los periodos de tiempo no inferiores de 6 a 8 semanas mediante el empleo de lo que es el omeprazol, el tratamiento local, tratamiento específico de las posibles enfermedades nasosinusales, amigdalectomía, el uso de antibióticos en portadores crónicos de estreptococos. No obstante, para ello vamos a utilizar lo que son los criterios de Paradise para una amigdalectomía, que es el retiro de lo que son las amígdalas. El criterio que se utiliza es la frecuencia mínima de episodios de neofagia. La definición de esta es de 7 o más episodios en el último año, o 5 o más episodios en el año en los últimos 2 años, o 3 o más episodios en el año en los últimos 3 años. Las características clínicas es odinofagia asociada a uno o más de las siguientes, como es una temperatura mayor de 38,3 grados centígrados, linfadenopatía cervical dolorosa mayor a 2 centímetros, exudado amigdalino y cultivo positivo para ver estreptococos beta-hemolíticos del grupo A. El tratamiento va a ser la administración de antibióticos a dosis convencional para sospecha o diagnóstico de faringoamigdalitis por estreptococos de estreptococos beta del grupo A. Y la documentación, si no está lo suficientemente documentado, se deben observar 2 episodios de faringoamigdalitis aguda por el médico tratante y que coincida con el patrón de frecuencia y características clínicas consistentes con la historia referida por el paciente. Esto es para proceder a realizar lo que es la Ya, esto tienen que saberse, chicos, una amigdalectomía, sobre todo en pacientes que les van a ir a la consulta, a sus centros de salud, y para que ustedes sepan decir cuándo, si es o no candidato para sacarse una amígdala, ¿ya? Sigan. Y por último, lo que es la amigdalitis lingual, que es la inflamación de la amígdala lingual, como sabemos está en la base de la lengua. Los síntomas de esta, por lo general no se encuentran mucho lo que son las amigdalitis lingual, pero los síntomas que presentan estos pacientes es una sensación de cuerpo extraño faringio, dolor a la movilización lingual, disfagia, odinofagia, cialorrea, cambios en la voz, tos y eventual disnea. La etiopatogenia es pacientes operados de las amígdalas palatinas y se hipertrofian de forma compensadora a las amígdalas linguales y son más propensas a la infección de los patógenos habituales de las amígdalas agudas. El diagnóstico se realiza mediante la historia clínica y precisa siempre la exploración mediante la laringoscopía indirecta o nasofibroscopía. El tratamiento para la misma son en los casos intensos y recidivantes, se podría indicar una exéresis de la amígdala lingual, un procedimiento complejo y muy poco habitual, y un tratamiento que se está utilizando es el tratamiento quirúrgico empleado el láser con CO2 para vaporizar el tejido linfático de la amígdala lingual. Eso sería de nuestro tema. Bien, chicos, eso es lo que tienen que saber. Lo que me interesaba en este tema igual son las amigdalitis, criterios, que ver cuáles son los grados de amígdalas, el tamaño, perdón, y adenoiditis, ¿bien? Lo único que les falta decir en lo que son patologías más de la boca son los mucoceles. Los mucoceles son como unos quistes en el dorso de la lengua, parecidos a de las ranas, llenos de agua. ¿Qué más? Las lesiones que tienen que saber, tipo de las virales, herpes, herpangina, y nada más. Sigamos, ¿ya? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros.
el tema que vamos a hablar hoy es embriología y anatomía de la laringe. Mi persona Richard Tenesaca y ahora selectiva. Bueno, en cuanto a la embriología de la laringe, siguiente, por favor. Un reto, Richard, ¿quién nomás expone? Ponme el anterior. Diapo. A ver, Sí, Richard, claro. Araceli, los dos. Sí, ¿Sí? Porque, pero están en la compu de la Vale. Ya, sí, ya. Ya, ahorita sí les caché. Listo, sigan. listo. Bueno, en cuanto a la embriología de la laringe, nosotros la podemos dividir en una etapa prenatal y en una etapa postnatal. Eh, ya les voy a hablar todo sobre la etapa prenatal y sobre la etapa postnatal. Bueno, a tener en cuenta que la localización de la laringe va a estar en la parte del cuello en el nacimiento y conforme va pasando los años va como descendiendo un poco, pero es igual les voy a hablar más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la morfogénesis del sistema respiratorio, recordemos un poco acerca del intestino primitivo, que este se va a formar en la cuarta semana porque se va a producir el plegamiento de la tubulación que se da en este momento. Entonces aquí se va a estar determinado el intestino primitivo por la membrana bucofaringe y la membrana cloacal, que es lo que está en amarillo. Entonces de este intestino primitivo se va a formar la parte respiratoria. Entonces, del proceso frontonasal se va a formar la cavidad nasal y la nariz como tal. Y del primordio respiratorio se va a formar la laringe, la tráquea y los bronquios y los pulmones. Siguiente, por favor. Ya, entonces aquí tenemos tenemos el intestino primitivo y de aquí se va a formar el surco laringotraqueal y el esbozo respiratorio, que es todo lo que nos va a dar la parte del sistema respiratorio. Siguiente. Ya, bueno, entonces, una vez que ya se forma el primordio respiratorio, se va a formar como una concavidad que va a ser la hendidura laringotraqueal, que esta se va a ubicar a nivel del tercero, del cuarto y de la sexta bolsa faríngea. Tengo una imagen más adelante que ya les voy a indicar para que tengan en cuenta dónde va a estar la ubicación, pero va a ser entre el tercero, cuarta y sexta bolsa faríngea. Y la hendidura laringotraqueal la vamos a poder dividir en tres partes, en la porción cefálica, en la porción media y en la porción caudal. En la porción cefálica, esto va a dar origen al epitelio que va a revestir a la faringe. En la media, el epitelio que va a revestir a la laringe. Y en la caudal, el esbozo respiratorio. Y bueno, luego este esbozo respiratorio en su porción cefálica va a dar, se va a formar la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Y en la porción caudal va a dar lugar a los alvéolos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la laringe y la epiglotis como tal, pues tenemos que en la hendidura laringotraqueal, esto igual, primero va a ser de un tamaño pequeño y luego con el paso de las semanas este se va a hacer más grande, como que se va a dilatar y vamos a tener aquí endodermo y mesodermo. Del endodermo de la hendidura laringotraqueal se va a formar el epitelio y las glándulas, la tráquea, los bronquios y el epitelio pulmonar. Y del mesodermo se va a formar el tejido conjuntivo, el cartílago y el músculo liso. Siguiente. Dale unita más, por favor. Ya. Entonces, aquí tenemos una imagen que nos evidencia, o sea, está la sexta semana, el desarrollo en la sexta semana y en la décima semana. En la sexta semana ven que la hendidura laringotraqueal está, o sea, no está dilatada. Y en la décima semana ya hay una pequeña dilatación. Entonces, esto es muy importante para tener en cuenta. Y del cuarto y del sexto arco faríngeo se va a formar los cartílagos de la laringe. También de la hendidura laringotraqueal, aquí se produce un proceso de engrosamiento que van a ser los engrosamientos aritenoides, pues que van a formar los cartílagos aritenoides. Y se va a formar la glotis primitiva. A nivel de la octava semana es donde se produce una obliteración y proliferación de la luz de la laringe, es como que se obstruye más todavía la hendidura laringotraqueal, pero entre la novena y la décima semana se va a producir la recanalización y es lo que ven ahí como entrada a la laringe en la décima semana, o sea, es como una dilatación de la hendidura laringotraqueal. Y pues ahí también están los cartílagos laringeos, la raíz de la lengua, la amígdala palatina. Siguiente.
Ya, bueno, y aquí están la tumefacción de los aritenoides que se empiezan a formar, lo que está en azul. Y bueno, esta es la imagen que les comentaba, que el hendidura laringotraqueal va a estar a nivel del la tercera, cuarta y sexta bolsa faríngea. Siguiente, por favor. Ya también algo a tener en cuenta es que al momento de que se produce la recanalización laringea, aquí se van a formar los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, que, o sea, entre estos dos se va a formar el ventrículo laringio, que es lo que está señalado con morado, los pliegues vestibulares y los pliegues vocales. Y aquí se va a formar el ventrículo laringio, lo que va a dar origen a las cuerdas vocales. Y también vamos a tener la eminencia de la eminencia hipobronquial, que va a estar a nivel de la cuarta bolsa faríngea. Se va a producir una tumefacción de la epiglotis y esto va a llevar a la formación de la epiglotis. Siguiente. Entonces, esta es la imagen anterior, pero aquí a tener en cuenta son las tumefacciones de la epiglotis, que es lo que está en verde y cómo ya se forma la epiglotis. Siguiente. Ya. Y bueno, también tenemos el desarrollo postnatal de la laringe. Entonces, los principales cambios que van a ocurrir en esta etapa van a ser cambios en el eje, en la forma de la luz, en el grosor y en el crecimiento. Entonces, la laringe, esta va a crecer rápidamente durante los 3 primeros años de vida, eh, excepto los aritenoides, que estos se van a mantener como de un mismo tamaño, o sea, durante toda la vida. También es muy importante tener en cuenta que entre los 18 y 24 meses la laringe va a descender porque normalmente va a estar a nivel de C1 a C4 y esta luego va a descender de C4 a C7 hasta que a los 6 años pues ya se ubica igual a esta altura entre C4 y C7. También aquí se va a dar cambios en los ejes de la laringe, se va a dar cambios porque se va a dar como una pequeña inclinación anteriormente. También se va a producir, la laringe se va a elongar, así como también el ioides, el tiroides y el cartílago cricoides, y van a estar como que separados. Y bueno, el cartílago cricoides este va a crecer durante los primeros 10 años de vida, y eso principalmente en cuanto al desarrollo postnatal. Siguiente. Continuando con la exposición, anatomía de la laringe, recordando que la laringe posee estructuras móviles que forman parte de las vías aéreas y también es una válvula que impide el paso de elementos deglutidos y cuerpos extraños al tracto respiratorio. Permite también el mecanismo de la fonación y se sitúa en la parte anterior del cuello y mide aproximadamente 5 centímetros. Síguele, por favor. El primer cartílago que vamos a hablar es el cartílago tiroides. Este cartílago tiroides es un cartílago que limita la laringe anterior y lateralmente y consiste principalmente en 2 láminas cuadradas que se fusionan en la línea media, formando lo que es una escotadura tiroidea. Recordar que estas láminas van a unirse hacia atrás y van a formar lo que es el ángulo de la escotadura tiroidea. También recordando que en el hombre este cartílago tiroides se proyecta hacia adelante y lo que va a dar origen es a la prominencia laringea o también conocida como la manzana de Adán. Aquí este cartílago tiroides va a tener unos como cuernitos que son los cuernos superiores y los cuernos o astas inferiores y astas superiores. En las astas superiores lo que se va a insertar es el ligamento tiroideo lateral y en los cuernos inferiores el cartílago, lo que es el cricoides. Sígueme, por favor. Con relación al cricoides, tenemos que este se encuentra inferior al cartílago tiroides y tiene en sí una forma de anillo. En la parte anterior se va a adelgazar formando lo que es un arco, pero en la parte posterior va a expandirse y va a formar lo que es una lámina cuadrada y gruesa. En sí, este cartílago tiroides va a permitir lo que es la preservación para mantener lo que es la vía cerrada, la vía aérea cerrada. Tenemos que en la cara posterior se va a insertar principalmente lo que es el músculo cricoaritenoideo posterior. En la parte, como sería lateral, se va a articular con el cartílago tiroides, con las astas inferiores. Y tenemos también que va a insertarse lo que es el músculo cricotiroideo. Síguele, por favor. Ya. Con relación al cartílago epiglótico,
tomar en cuenta que el epiglótico tiene forma de una hoja. Es ancha en la parte superior y en la parte inferior posee un vértice. En la parte inferior posee un vértice. En la parte superior, este se va a insertar con lo que se dirige hacia arriba y hacia atrás y se va a conectar lo que es con el hueso hioideo por medio del ligamento hioepiglótico. Pero en la parte del vértice, es decir, la parte de abajo, se va a insertar a través del ligamento tiroepiglótico al ángulo de lo que es la lámina de la tiroides, como se puede ver en la imagen. Síguele, por favor. Con relación al cartílago aritenoide, tenemos que estos, en cambio, son dos cartílagos hialinos de forma piramidal. Lo podemos identificar como el número 4 en la imagen. Entonces, estos van a estar ubicados sobre el borde superior de lo que es el cartílago tiroides, que va a formar el borde superior de lo que es la laringe. Dale otro clic, por favor. ¿Puedes darle otro clic? Ya, justo. Ese es como podemos ver lo que es el cartílago aritenoideo. Es una forma de triángulo. O sea, si nos enfocamos con forma de triángulo, en el vértice lo que vamos a encontrar es que se va a articular lo que es con el cartílago corniculado. En la apófisis o en la apófisis muscular, principalmente lo que se va a insertar lo que es de los músculos cricoaritenoideos posteriores y laterales. Y en la cara medial tenemos principalmente lo que es el ángulo anterior o apófisis vocal, que aquí lo que se va a insertar principalmente es el ángulo, es el ligamento vocal. Síguele, por favor. Ay, no, déjale. Ya. No, regrésale, por favor. Ya. Con relación al cartílago corniculado de Santorini, este es justo lo que se encuentra superior, es decir, por el vértice de lo que es el cartílago aritenoide. Ahí se va a articular este corniculado. Y tenemos que son principalmente dos cartílagos fibroelásticos que dan rigidez a los repliegues epiglóticos. Y de igual manera, los cartílagos cuneiformes o de Grisberg tenemos que están ubicados a nivel de lo que es el repliegue aripiglótico, el cual también confiere rigidez a lo que es esta articulación. Síguelo, por favor. Con relación a las membranas y ligamentos de la laringe, tenemos que esta se va a dividir tanto en ligamentos, pueden ser extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos principalmente van a unirse a estructuras adyacentes a otros cartílagos y lo que van a ocasionar es que se produce un cierre de lo que es la laringe. Entonces, así como nombrándoles los más principales, tenemos la membrana tiroidea, que se va principalmente desde el hueso hioides hacia la escotadura tiroidea. También tenemos la membrana hioepiglótica, que esta delimita con lo que es el cartílago tiroides y principalmente con la parte más ancha del cartílago epiglótico, es decir, con la parte superior. También tenemos el cartílago tiroepiglótico, que une principalmente la base de la epiglotis al cartílago tiroides. Y también tenemos el ligamento cricotiroideo, que principalmente se une al borde superior del cricoides, al borde inferior del cartílago tiroides. Pásale, por favor. Con relación a los ligamentos intrínsecos, tenemos principalmente lo que es la membrana cuadrada. Lo que podemos ver justo es la de color, se podría ver como un color tomate. Esa es la membrana cuadrada. Este principalmente forma lo que es un sistema elástico, que es la parte superior de la laringe, que se extiende desde los repliegues epiglóticos hacia el aritenoides y forma lo que es la banda ventricular. El cono elástico se puede ver en la parte, justo en la parte blanquita. Justo esa parte blanquita, que es, en cambio, forma el sistema elástico inferior, que sube desde la cricoides hasta las cuerdas vocales y se termina engrosando principalmente para formar lo que es el ligamento vocal. Y así el ligamento vocal, lo que es un ligamento que va a ocupar el borde de la cuerda vocal entre la mucosa y el músculo en sí de la misma. Sígale, por favor. Con relación Miren, chicos, tranquilos con eso, mencionen. No se metan tampoco tanto, pero sí mencionen y conocen. Con relación a los músculos de la laringe, bueno, aquí solo los voy a ir nombrando porque eso ya creo que los conocemos. Pero algo principalmente que estos músculos extrínsecos de la laringe, lo que se va a relacionar es con los movimientos y la fijación de la laringe. Y estos se van a denominar en músculos depresores y músculos elevadores de la laringe. Tenemos los músculos depresores, que son los que están
rosado, se podría decir, en que son los esternoioideo, el tiroioideo y el homoyoideo. Y los elevadores de la laringe, que se puede identificar con el celeste, que son el genioioideo, el digástrico, el Chicos, miloioideo. lo que me interesa aquí que sepan cuáles son los músculos extra e intra, los intra y extra, y los supra o infrayoideos, ¿bien? Ya, entonces son los tiroideos y el constrictor medio e inferior de la faringe. Dale otro clic, por favor. Ya. Y los músculos de la laringe, que son los músculos extrínsecos principalmente, que son los responsables del movimiento de las cuerdas vocales. Tenemos el músculo cricotiroideo, que se puede identificar en la parte inferior, justo en la asta lateral de lo que es el cartílago tiroides. Ese, justo ese, el que está ese. Entonces, ese tiene principalmente fibras que van hacia atrás y hacia lateral o posterior al borde de la lámina tiroidea. También tenemos otras fibras que van hacia atrás y lateral al cuerno inferior del cartílago tiroides. Este músculo de la laringe está principalmente inervado por lo que es el laringio superior, y aquí lo que se produce es que cuando hay una contracción de este músculo, produce la rotación de lo que es la articulación cricotiroidea, lo que permite que la tiroides se desplace hacia abajo y adelante, y lo que produce es que las cuerdas vocales se van a tensar. Tenemos también el músculo cricotiroideo posterior, justo que es aquí en la parte posterior, ahí justo en la de la lámina cricoides. Tenemos que hay fibras que pasan hacia arriba y afuera para insertarse lo que es en el proceso muscular del cartílago aritenoides, como les mostré en el triángulo principalmente, y este se va a inervar por el nervio laringio recurrente. Tenemos también el músculo cricotiroideo lateral, que está aquí. Ese principalmente se va a originar como es en la superficie posterior de la lámina cricoides, y va a tener fibras de igual manera hacia arriba y hacia afuera que se van a insertar en el proceso muscular del cartílago aritenoide, y se va a inervar de igual manera por el laringio recurrente. Tenemos que tomar en cuenta que aquí estos músculos lo que van a ocasionar es que abducen y tensan y alargan principalmente lo que son las cuerdas vocales. O sea, en sí, estos dos músculos van a actuar sinérgicamente en el cierre de la glotis, lo que es así. Tenemos también el músculo, dale otro clic, por favor. Aquí se ve principalmente. El músculo tiroaritenoideo, que es el más grande, justo es el más grande, que se inserta principalmente en la cara interna de la lámina del cartílago tiroides y se va a, sale, o sea, va a salir, o sea, se origina de la cara interna del cartílago tiroides y se va a insertar principalmente en la superficie anterolateral de lo que es el cartílago aritenoide. Tenemos que este músculo va a dividirse en dos porciones, es decir, una media que es en sí el verdadero músculo vocal, que lo que va a producir es que cuando su construcción va a producir que se produzca un endurecimiento, sí, un endurecimiento de lo que es las cuerdas vocales. Y tenemos también la porción lateral, que en sí es la parte o la tira muscular que forma la masa muscular o la banda
Compartan, por favor. Recording in progress. Bueno, siguiendo, vamos a hablar también de lo que es la inervación. Tenemos principalmente que esto está dado por, inervado por fibras motoras y sensitivas que provienen principalmente de los nervios laringeo superior e inferior de cada lado. Tenemos que estos provienen de las ramas del nervio vago y tenemos que el nervio laringeo superior es el principal nervio vasomotor, secretor y sensitivo y motor. Este se va a dividir en una parte interna y una parte externa. La parte interna va a inervar el músculo cricotiroideo y la parte externa va a inervar lo que es la mucosa de la laringe y la epiglotis. También tenemos el nervio laringeo inferior o también llamado recurrente, que este principalmente está encargado de la función motora. Uy. ¿Se quedó? Ya. Y la irrigación, y la irrigación de la laringe, que está principalmente dado por lo que es la laringea superior, la laringe inferior y la laringea posterior. La laringea superior proviene de lo que es la arteria carótida externa, la cual se va a subdividir en la arteria tiroidea superior, y la laringea inferior va a venir o va a derivarse de lo que es la arteria subclavia, y después de esta se va a subdividir en una arteria tiroidea inferior. Y la laringe inferior, posterior. Y esto es todo. Gracias por su atención. Continuamos entonces. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de fisiología de la fonación. Espera un ratito, por si que se cuelga esta cosa. Bueno, esta exposición la vamos a dar mi persona, Daniela Tinillo, y Nicole Trujillo. Me dicen si se ve completa la pantalla, que se me hace chiquita. Ya, entonces bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre la estructura de las cuerdas vocales para poder entender un poco mejor lo que sería la fisiología de la fonación. Y vamos a entender que las cuerdas vocales como tal van a ser esenciales para nosotros poder valorar después los trastornos a nivel de la voz. En la fonación, las cuerdas vocales lo que van a actuar es como un transductor, es decir, van a traducir o transformar la energía aerodinámica que viene siendo el aire en energía acústica que va a ser irradiada por los labios, es decir, el sonido o nuestra voz como tal. Esta transducción o transformación de la energía va a ocurrir a nivel de la glotis por la vibración que producen las cuerdas vocales, que va a estar modulada por variables que se vamos a encontrar ya sea en las supraglóticas o subglóticas. Entonces, para entender un poco mejor, comprendamos un poco la estructura de las cuerdas vocales, entendiendo primero su epitelio. En general, la función de este va a ser mantener la forma de la cuerda vocal, y es importante mencionarles que es un epitelio escamoso estratificado, es decir, un epitelio de mucosa. Este va a constar de dos capas, una mucinosa y una serosa. La mucinosa, que va a evitar la deshidratación de la capa serosa, y la serosa, que va a ser la que permite el movimiento de los cilios y el viaje de la capa mucociliar en sentido posterior y ascendente para mantener las cuerdas humidificadas. También vamos a encontrar la lámina propia, y esta va a tener tres capas que van a estar basadas o se diferencian según su composición histológica, ya sea de fibras de elastina o fibras de colágeno. Vamos a encontrar y entender que la capa intermedia y profunda de esta lámina propia van a constituir en sí juntas del ligamento vocal, que va a ser el encargado de soportar el estrés longitudinal en el proceso de la fonación. Entonces, hablando a grosso modo de la capa superficial, esta también de la lámina propia se conoce como el espacio de Renke. Es muy flexible y vamos a encontrar muy poca cantidad de fibras aquí. Pero en la lámina intermedia, en la capa intermedia y en la capa profunda, vamos a encontrar que es un área más flexible conformada por fibras elásticas y también colágenas, que van a estar corriendo casi paralelas al borde libre de la cuerda vocal. Ya. Además de eso, también tenemos el músculo vocal.
el músculo vocal va a ser denominado también el cuerpo de la cuerda vocal, y es importante porque esta estructura va a ser rígida y va a cambiar en función de la contracción muscular. Entonces, todas estas capas que les he mencionado las podemos dividir en 3 secciones para después nosotros entender los términos. La cubierta va a ser el epitelio y la capa superficial de la lámina propia, es decir, esta parte que está hacia acá. En la zona de transición va a ser la parte del ligamento vocal que les mencionaba, que es la capa intermedia y profunda de la lámina propia, y el cuerpo como tal constituido por el ligamento vocal. Además de esto, aledañamente o a los costados vamos a tener lo que son los músculos laringeos y el músculo tiroaritenoideo. Es importante mencionarles también que la cuerda vocal va a cambiar en función de la edad. Tanto así que cuando es un recién nacido no vamos a encontrar la estructura del ligamento vocal y en general las cuerdas vocales van a madurar ya al final de la adolescencia. Otro aspecto importante es que tenemos que tener en cuenta, nada más por mencionarles, va a ser la biomecánica laringea, es decir, hablar sobre los movimientos que produce la laringe y en concordancia con el hueso ioides. Entonces, estos van a estar suspendidos en el cuello gracias a los ligamentos y músculos laringeos extrínsecos. Y estos van a tener ligamentos que, como ustedes saben, son elásticos y se van a elongar cuando el ioides y la laringe se van a mover en distintas direcciones por acción de la musculatura. Entonces, en honor a esto podemos encontrar los siguientes movimientos. Por ejemplo, el hueso ioides se va a mover hacia arriba por la acción del estiloideo, del vientre del digástrico y el constrictor faríngeo medio. Se va a mover hacia arriba y hacia adelante por acción del genio ioideo y el genio gloso. Y también por el miloideo y el vientre anterior del digástrico. Y de igual manera se va a mover hacia abajo por el tiroideo, el esternoideo y el homoioideo. También es importante mencionarles que la laringe va a ascender por la contracción del tiroideo y la laringe va a descender por la contracción del esternotiroideo. Esto les menciono para que tengan presente cómo se van a dar los movimientos que ustedes pueden ver en la imagen de la derecha. Ya. Además de esto, lo que les mencioné es precisamente para tener en cuenta también que estos movimientos van a permitir a su vez el movimiento de los cartílagos, tanto cricoides, tiroides, y también aritenoides y cricoides. Y esto es importante con respecto a las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel del cartílago cricoides y tiroides vamos a tener un movimiento de rotación, el cual va a permitir la alargación de las cuerdas vocales. Y también vamos a tener un movimiento de deslizamiento, en donde vamos a encontrar que el cartílago tiroides va a deslizarse en sentido anterior y genera un tipo de subluxación con la articulación que tiene en su cuerno anterior. Por otro lado, los cartílagos aritenoides y cricoides también van a dar otro tipo de movimiento importante a nivel de las cuerdas vocales. Cuando estos cartílagos se deslizan, lo que van a generar es un acortamiento a nivel de las cuerdas vocales, y cuando estos se balancean, favorecen el movimiento de abducción y aducción de las cuerdas vocales, que es importante para poder transmitir el sonido. De tal manera que se vería así como ven aquí, más o menos. Entonces, ya entrando como tal a los mecanismos de la fonación, es importante mencionarles que la fonación va a ser el resultado de los soplos de aire que se emiten a través de la glotis. Y esto se produce gracias al flujo aéreo que se transmite desde los pulmones, que se segmenta en la laringe y que se envía por pulsos de aire por segundo, que va a ser la frecuencia fundamental, que ya les vamos a ir mencionando también a lo largo de la exposición. Vamos a ver que esto se va a generar, este flujo va a ser armónico y va a tener frecuencias más agudas que otras, dependiendo de las cavidades que esté atravesando. Y es precisamente esto lo que tienen que tener presente, que todo esto se va a determinar en función de las cavidades supralaringes. Entonces, para nosotros entender los mecanismos de la fonación, existen varias teorías que se han postulado a lo largo del tiempo para explicar cómo se produce esto de manera fisiológica. Una de ellas es la teoría mioelástica aerodinámica y otra es la mucoondulatoria de Perello. O sea, son nombres medio raros, pero en realidad se basan técnicamente en explicar cómo el aire pasa a través de los músculos de las cuerdas vocales y cómo esto produce ondas que permiten su transmisión, a grosso modo. Entonces, vamos a ver que esta frecuencia fundamental de las que yo les estaba hablando va a estar determinada por 3 factores. Uno va a ser la masa de las cuerdas, otro qué tan viscoelásticas son estas cuerdas, y otro es la presión subglótica, que técnicamente hace referencia al aire que se impulsa desde los pulmones hacia la laringe. Esta presión subglótica y la elasticidad a nivel de las cuerdas vocales tienen que estar coordinadas, y esto es clave para que se regule el proceso de la fonación y como tal, como producto final, la voz. Las cuerdas vocales van a vibrar por una serie de fuerzas que se van a explicar por un principio
de Bernoulli, que es técnicamente física, y hace referencia al movimiento de los fluidos y al aire. No les voy a explicar mucho su profundidad porque es bastante confuso, pero lo tienen ahí presente. Además, vamos a encontrar que el control neuromuscular también nos va a ayudar a coordinar y configurar lo que es la apertura o cierre glótico, que va a ser también determinante en el momento de nosotros realizar el proceso de la fonación. Entonces, en base a los principios aerodinámicos que yo les estaba mencionando, van a ser 3 principalmente, que nos van a ayudar a lo que es la vibración vocal. Tenemos que el aire va a fluir desde una zona de más presión a otra de menos presión. Y esto lo vamos a entender más gráficamente, pero estos son los 3 principios. Otro principio es que la presión de un fluido incompresible, o sea, el aire, va a aumentar conforme disminuye la cantidad de las moléculas que existen. Es decir, que a mayor, ¿cómo les explico? A mayor cantidad de aire, aumenta la velocidad cuando se disminuye el caminito por donde va a pasar, más o menos así. Y el otro principio igual se resume de la misma manera, pero esto lo vamos a entender mejor acá. Entonces, todos esos 3 principios nos tratan de explicar que para que se dé el proceso de la fonación, vamos a tener que las cuerdas vocales deben formar un canal estrecho, es decir, se debe cerrar. Y esto va a generar una separación a nivel de la subglotis y supraglotis. Si se guían por el gráfico, tal vez me entiendan un poco mejor. Entonces, en este punto la glotis va a estar cerrada. Y cuando se produce la expiración pulmonar, nosotros vamos a tener un aumento de presión a nivel de las cuerdas, justo en esta zona. Y va a ser un empuje en contra de su elasticidad. Todo esto producido por el aire que sube desde la tráquea. Entonces, esta cantidad de aire que empieza a subir va a separar los tejidos de las cuerdas, generando esta apertura que ustedes pueden ver aquí. Y esta diferencia entre las presiones a nivel supraglótico y subglótico es el que permite técnicamente este proceso que ustedes ven en la imagen, cómo se mueve el aire hacia arriba. Y eso es lo que explica los anteriores 3 principios que les mencioné, que estaban un poco confusos. Solamente el paso del aire desde a nivel subglótico a supraglótico gracias a la apertura de la glotis. Y todo este movimiento que ustedes vieron se viene denominando el ciclo glótico, en donde, como les mencioné, en la fonación, las cuerdas vocales van a estar en aducción, tensas, contraídas, y vamos a tener la formación del conducto supraglótico y subglótico, precisamente por lo que la glotis está cerrada. Luego el aire se va a acumular en la subglotis, hay la diferencia de presión que les mencioné a nivel de la supraglotis, y luego la fuerza abre las cuerdas, como ustedes ven en el ciclo, y luego estas cuerdas tienen que volverse a cerrar gracias a los mismos principios de recuperación muscular, de relajación y demás. Y eso es el ciclo glótico como tal. Acá tienen una vista un poco coronal, y de igual manera se ve cómo están así, luego se contraen y luego se vuelven a abrir. Es eso lo que explica. Es importante mencionarles que estos ciclos vibratorios que les estoy mencionando van a ser diferentes en hombres y en mujeres. 110 por segundo en la voz masculina y 200 por segundo en la voz femenina. Aparte de esto, yo les había mencionado que existe otra teoría, que es la de cuerpo cubierta, la cual hace relación a la masa y la tensión de las cuerdas vocales como factores determinantes para regular lo que es la frecuencia fundamental de la fonación. En general, de manera mecánica, podemos dividir a las cuerdas vocales en 2 partes, que es por eso que les mencioné en la estructura de cuerdas vocales al inicio. La primera va a ser la cubierta, que es el epitelio y la capa superficial en la lámina propia, que va a ser una parte del tejido que no va a ser contráctil, es decir, es flexible. Y la otra, que es el cuerpo propiamente dicho, que es el músculo vocal que les mencioné al inicio, que va a tener las propiedades contráctiles. Entonces, esta parte del mecanismo de la fonación simplemente se basa en la relación entre el movimiento y la adaptación entre la cubierta y el cuerpo, porque el uno se contrae y el otro se estira. Aquí tenemos esta otra parte de acá. Entonces, como les mencionaba, la tensión global de las cuerdas depende del acoplamiento de la cubierta al cuerpo, es decir, la relación que tengan estos dos, porque va a variar la rigidez en función de la contracción muscular. Entonces, cuando nosotros tenemos la contracción aislada del músculo tiroaritenoideo, que es el que ustedes pueden ver en la imagen, cuando el cuerpo de la cuerda va a aumentar su rigidez por el acortamiento del músculo. Y en cambio la cubierta, que por lo general, como les mencioné, es flexible, se va a tornar más laxa con la contracción de este músculo. Entonces el uno se contrae más y lo flexible se vuelve más flexible. Entonces todo esto va a pasar en cada ciclo vibratorio, y esta onda que se produce se va a denominar la onda mucosa. Entonces esta onda mucosa se genera por la diferencia de tensión entre la elasticidad de la capa de la cubierta y la contracción del cuerpo de la cuerda vocal. Y esto sucede, como vieron, 110 veces y 200 en los hombres.
Ya. En cuanto a la dinámica de las cuerdas vocales, como pueden ver, lo que se da a entender es que se genera una apariencia visual de ondas que atraviesan una superficie mucosa y se denomina onda mucosa porque se mueve o se ve como que fuera sobre el agua. Y esto se produce en ciclos regulares. Entonces, la velocidad de esta onda mucosa, que prácticamente es la que permite la vibración de las cuerdas vocales, va a depender de las condiciones en las que se encuentra la cuerda vocal. Es por esto que las características de esta onda dependen, por ejemplo, de la tensión que se genera a nivel de las cuerdas vocales, que estaría intrínsecamente relacionado con el músculo vocal, la presión subglótica, que es decir, el aire que sube desde los pulmones, la contracción y la musculatura como tal, y esto va a originar la frecuencia fundamental, que se da por el rendimiento tonal que se mide en hertz, que es el parámetro en el cual se va a medir y se va a evaluar las vibraciones de las cuerdas vocales. Entonces, bueno, hablándoles un poco más, ya entendiendo esta parte, vamos a ver algunos determinantes de la fonación. Y perdón, pueden hacer a favor, podemos hacer un pause de unos 30 minutos, por favor, que tengo a la bebé que se me da botes. Ya. Ya, yo me conecto ya, yo te digo, en unos 30, 40 minutos nos volvemos a conectar y terminamos, ¿ya? Por favor. Ahí me avisa, Doc, ya, para iniciarle de nuevo en el mismo link.